Parte 5. El sanatorio psiquiátrico abandonado de Willow Hill. Investigación paranormal real. Cuando la oscuridad del sótano nos envolvió, sentí como el silencio se convertía en una presencia física, como si una mano invisible me sujetara del pecho. El apagón no tenía explicación. Nuestras linternas eran nuevas, las baterías estaban cargadas, y el generador que habíamos dejado afuera no había fallado en ningún momento de la noche. Sin embargo, allí abajo, todo se hundió en un negro absoluto que parecía absorber hasta la idea de la luz. Mi respiración resonaba demasiado fuerte en mi cabeza. El aire estaba quieto, demasiado quieto. ¿Alguien más escuchó eso?, susurró uno de mis compañeros detrás de mí. ¿Qué cosa?, pregunté, y fue ahí cuando lo entendí. Yo era el único que había escuchado mi nombre. Una voz quebrada, áspera, cargada de una tristeza antigua y un resentimiento profundo. La clase de voz que solo pertenece a alguien que ha sufrido demasiado o que ya no es humano. Encendí mi linterna de emergencia. La luz vibraba, débil, como si luchara por existir. A unos metros, casi al borde de su alcance, había algo. Una figura baja, inclinada hacia adelante, como si se sostuviera con dificultad. Sus brazos eran demasiado largos, como si se hubieran estirado con el paso de los años. No podía verle la cara, y por un momento pensé que era uno de nosotros, hasta que di un paso hacia adelante y esa cosa se retrajo, emitiendo un sonido gutural entre respiración y llanto. La figura desapareció entre las sombras antes de que pudiera dirigir la luz por completo hacia ella. El equipo decidió seguir avanzando hasta llegar a lo que parecía ser la vieja sala de aislamiento. La puerta metálica estaba cubierta de arañazos profundos, como si alguien o algo la hubiera rasguñado con desesperación durante horas o días. No tenía sentido. Los pacientes habían estado desarmados. No tenían nada con lo que poder hacer eso. Aún así, allí estaban. Marcas largas, irregulares, algunas tan profundas que la pintura se había desprendido y se veía el metal brillante. Al lado de la puerta había una ventanilla cuadrada, pequeña, protegida por barrotes gruesos. Cuando acerqué la linterna para mirar dentro, la temperatura bajó de golpe. Se formó vapor frente a mi boca con cada exhalación, y entonces, en el cristal sucio, una mano se apoyó desde adentro. Pero no era la mía, no la de ninguno de mi equipo. Y estaba allí antes de que siquiera pudiéramos reaccionar. Golpeé la linterna contra la pared para que dejara de parpadear. Al encenderse por completo, la mano ya no estaba. Sin embargo, una marca húmeda, como si hubiera sido presionada desde dentro hace apenas unos segundos, se veía claramente sobre el vidrio. «No entremos ahí», murmuró uno de mis compañeros. Demasiado tarde respondí. La puerta, antes cerrada, empezó a abrirse sola, lenta, chirriante, como si hubiera esperado nuestra llegada durante décadas. Dentro solo había oscuridad, pero la cámara térmica marcaba una figura en el centro de la habitación. Una silueta humana, encorvada, quieta, sin movimiento, sin pulso aparente, pero estaba allí, esperándonos. Caminé hacia adelante, guiando al grupo. Cuando crucé la puerta, el suelo vibró ligeramente, como si el edificio respirara. Las paredes parecían moverse, casi imperceptiblemente, adoptando formas que engañaban a la vista. Eran sombras humanas, contorsionadas, algunas sentadas en posición fetal, otras encogidas contra la pared, como si relataran silenciosamente un sufrimiento que nadie quiso ver. Mientras analizábamos la figura térmica, noté algo imposible. La silueta se levantó, se enderezó y caminó hacia nosotros, pero no producía sonido, no emitía calor, no era una persona. Nuestra cámara comenzó a grabar con ruido,
como si estuviera luchando contra interferencias invisibles. En la pantalla aparecían mensajes corruptos, como si alguien digitara desde dentro del sistema: ¿lo escuchas? ¿Todavía están aquí? No se fueron. La silueta seguía avanzando, y entonces habló. No los dejen salir, susurró, con una voz que parecía venir de varias gargantas al mismo tiempo. Si los dejan salir, serán ustedes. Retrocedimos de inmediato, pero la puerta se cerró de golpe. El golpe resonó tan fuerte que el polvo cayó desde las tuberías del techo. La figura se detuvo a solo unos metros de mí, y aunque no podía ver su rostro, pude sentirlo. Su mirada clavada en mí, penetrante, buscando algo que no sabía que tenía. La cámara cayó al suelo, la figura desapareció, y el silencio volvió a caer, espeso como el humo. Cuando logramos forzar la puerta y salir de la sala, encontramos un expediente en el suelo, abierto, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Era el expediente original de Mary Dalton, pero había páginas que no estaban en la copia oficial. Páginas escritas a mano, con letra temblorosa: no puedo seguir oyéndolos, no puedo dormir. No soy yo quien habla, no soy yo quien piensa, no soy yo quien respira. Y la última página contenía una frase que jamás olvidaré: si alguien abre esta puerta, no estará liberándome a mí, estará liberándolos a ellos. En ese instante, escuchamos pasos en el pasillo, muchos pasos, pesados, irregulares, como si varias personas caminaran descoordinadas o como si arrastraran algo detrás de sí. Uno de mis compañeros gritó: ¡corran! Y lo hicimos. Mientras avanzábamos entre las sombras y los pasillos interminables, las puertas se abrían y cerraban por sí solas. Las luces de emergencia parpadeaban, revelando por segundos figuras deformes en los pasillos. Algunas parecían pacientes, otras no tanto. Justo antes de llegar a la salida, escuché de nuevo mi nombre, pero esta vez fue un coro, decenas de voces, quizás cientos. Salimos del edificio, pero antes de cruzar el umbral, sentí que algo frío me rozó la nuca. Me giré para ver qué era. Y allí estaba la sombra alargada que vimos en el sótano, inmóvil, mirando, esperando. La puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo que aún hoy escucho en mis pesadillas. Volvimos al vehículo sin hablar, sin siquiera mirarnos entre nosotros. Cuando revisamos las grabaciones semanas después, notamos algo imposible. En las partes oscuras del sótano, donde solo se veían sombras, había rostros, decenas, apretados entre sí, observándonos, y entre ellos uno se repetía constantemente: el de Mary Dalton. No sé qué salió de Willow Hill aquella noche con nosotros. No sé qué dejamos adentro, pero desde ese día, en las madrugadas, cuando reviso mis grabaciones o edito material, juro escuchar un susurro detrás de mí. Siempre dice lo mismo: no debiste abrir la puerta. Y a veces siento que no estoy solo en la habitación. A veces creo que Willow Hill no era un lugar de encierro, era una frontera, y nosotros la rompimos sin saberlo. Desde aquella noche en Willow Hill, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Pensé que, al marcharnos, habíamos dejado atrás ese sótano, esas voces, esas sombras humanas que parecían retorcerse dentro de las paredes. Pero con el paso de los días comprendí que hay lugares donde no se entra sin pagar un precio. Lugares que están vivos, lugares que te siguen. Los primeros días después de la investigación, intenté convencerme de que todo lo que vivimos fue producto del estrés, de la sugestión, de la atmósfera enfermiza de ese edificio. Pero entonces comenzaron los ruidos en mi casa. Al principio eran leves, pasos en el pasillo cuando yo estaba solo, un golpeteo suave detrás de la pared, siempre alrededor de las 3:07 de la mañana, murmullos breves que no alcanzaba a descifrar.
Me decía que eran tuberías, ratones, viento, cualquier cosa menos lo que mi mente sabía. Pero una madrugada escuché claramente una frase que me heló el alma. No debiste abrir la puerta. La voz no venía de mis recuerdos. No surgía desde mi imaginación. Venía desde la esquina de mi habitación, de un punto completamente oscuro donde la luz del farol exterior nunca alcanzaba. Un rincón que había visto miles de veces sin miedo, pero que esa noche parecía tragarse todo alrededor. Comencé a sentir frío cada vez que pasaba cerca de espejos o ventanas. No el frío normal, sino uno que te corta la respiración, que te hace sentir observado. Y siempre, justo en ese instante, aparecía un reflejo fugaz, una sombra larga, encorvada, con brazos demasiado extendidos, la misma figura que vimos en el sótano de Willow Hill. Mis compañeros también comenzaron a vivir cosas extrañas. Uno sufrió episodios de insomnio severo, otro juraba ver gente parada en la puerta de su casa. Nadie quiso admitirlo abiertamente, pero sabíamos la verdad. Algo había salido con nosotros, algo que nunca quiso que abriéramos esa puerta metálica en la sala de aislamiento. Lo más perturbador, sin embargo, ocurrió hace apenas unas noches. Mientras revisaba material sin editar, una de las grabaciones, la que supuestamente estaba dañada, comenzó a reproducirse sola. En la pantalla aparecía el sótano oscuro, apenas iluminado por nuestras linternas inestables. Pero había un detalle que no estaba ahí cuando lo grabamos. Figuras apoyadas contra las paredes, respirando con dificultad, moviendo la cabeza lentamente como si me observaran desde dentro del archivo. Y en el centro, Mary Dalton, o algo que quedaba de ella. Tenía la mirada fija en la cámara como si siempre hubiera sabido que yo volvería a verla. La imagen parpadeó, el video se detuvo y la pantalla se fue a negro. Entonces lo escuché nuevamente, pero esta vez nítido, contundente, casi al oído. Aún no se han ido. Desde aquella noche, vivo con la sensación constante de que alguien me acompaña a cada paso. No importa si cierro puertas, ventanas, persianas, no importa si dejo luces encendidas. La presencia está ahí, silenciosa, paciente, respirando detrás de mí. Y empiezo a comprender lo que Mary escribió en aquel expediente oculto. No soy yo quien respira. Tal vez eso es Willow Hill. No un sanatorio, no un edificio abandonado, sino un punto de unión entre quienes gritan desde adentro y quienes los escuchamos desde afuera. Una frontera rota, y nosotros fuimos quienes la rompimos. Si después de ver esto sientes un escalofrío, si miras de reojo la oscuridad de tu habitación, si crees escuchar pasos en el pasillo aunque estés solo, recuerda, no siempre lo que te sigue viene de tu imaginación. A veces simplemente lo trajiste contigo. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar tus preguntas. Tu apoyo permite que siga investigando los casos más oscuros, incluso aquellos que quizá nunca debieron ser contados. Fin del documental.